Buenos días para todos los que estamos aquí presentes. Vamos a iniciar este tiempo orándole a Dios, pidiéndole por este maravilloso espacio que nos ha permitido trabajar dentro de nuestra querida y amada iglesia, que es edificando la familia. Padre, en esta mañana te damos infinitas gracias por lo bueno, misericordioso, por el amor que tú nos brindas, Señor, como iglesia, como familia, como personas o como creyentes, Señor, que estamos dispuestos hoy a aprender. Gracias, Dios, porque usted ha sido fiel. Gracias, Dios, por tanto. Gracias, Padre, porque a usted le ha placido que nos reunamos en este tiempo, en este lugar, en este espacio. Gracias porque usted todo lo provee. Gracias, Dios, por todas las enseñanzas que nos has venido permitiendo, y gracias por las personas que tú usas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche, en esta mañana, perdón, y seas tú obrando, Dios, en medio nuestro. Gracias por la Iglesia Presbiteriana Cumberland Central y por cada una de las personas y familias que están aquí representadas. Sé tú, oh Dios, dándonos sabiduría de nuevo. Seas tú, oh Dios, permitiéndonos ese poder en aprender, Dios de los cielos, de todo lo que tú nos brindas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Todos muy bienvenidos a este tiempo de un seminario que la Iglesia Presbiteriana Cumberland ha permitido, seminario Edificando la Familia. Y hay un texto que ahí aparece, ¿no? En la diapositiva, dice: mi familia y yo serviremos al Señor. Está en Josué 24:15. Vamos a hacer un recorderis. Ustedes pueden ver en proyectado la primera clase que fue orientada por el pastor. ¿Qué recuerdan, además de lo que está ahí escrito, de esa primera clase? ¿Qué recuerdan ustedes de ese tiempo? ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó como allí en el corazón? ¿Le dejó como en esa, yo aprendí algo nuevo? ¿Alguien quiere compartir? ¿Qué aprendió además de lo que está ahí? Bueno, voy a compartir lo que yo aprendí. Yo recuerdo que el pastor nos enseñó una frase que se me ha quedado en estas semanas, y él dice que Dios, cuando Dios creó todo lo que iba creando él dijo que todo era bueno, ¿cierto? Decía que era bueno y en gran manera. Pero el pastor nos insistía en algo, nos mencionó algo, que decía que había algo que él no le pareció bueno. ¿Y qué fue? Cuando él dijo que estaba qué, que no era bueno que el hombre estuviese solo. Entonces fue cuando allí empezó ese diseño divino que él nos habló. Construir familias sanas, y allí vienen dos apartes. Dice, los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios y tenemos un propósito asignado por él. Somos llamados a contribuir en el lugar donde Dios nos estableció. Y habían tres consignas que yo pude retomar de ese estudio, y es que un reconocimiento de nuestra limitación y suficiencia de Dios, una búsqueda permanente del Señor y una disciplina en la vida personal y de hogar que edifique la familia. Nosotros tenemos una familia, cualquiera que sea. Nosotros tenemos hoy en día familia viviendo con abuelos, nietos, tíos, sobrinos, ¿cierto? Eso forma parte. Entonces, Dios nos hace un llamado a partir de este seminario a una identidad con esa familia. En el segundo domingo tuvimos la familia educadora de la fe, que nos orientó Adriana Ordóñez. Hablaba de tres elementos también que se me quedaron. Es el primer ministerio, servicio como creyentes. La familia, la primera escuela de la fe y la primera responsable de la transmisión del evangelio, de la religión como práctica de vida, y que toda persona, cada uno de nosotros pertenecemos a la familia que ha engendrado, todos los seres humanos pertenecen a la gran familia de la humanidad. O sea, como quiera que sea, nosotros somos parte de una familia. Aún aquella persona que vive sola, aún aquella persona que de pronto ya sus hijos han partido o han ido a hacer su proyecto de vida y quedamos solos. Mirad, y hay un texto que nos enseñaba que era: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
hasta hace 8 días cuando yo leía ese texto, siempre lo reflejaba era en la iglesia. No sé por qué, pero cuando nos hacen el estudio de la familia como educadora de fe, no es solamente un texto para leerlo, ni para aprenderlo, ni para unirme con el hermano, porque es bueno estar juntos. Es también en mi hogar. Es también en mi hogar. No es solamente mostrarlo en la iglesia, que es bueno y delicioso habitar nosotros como hermanos. Es también en mi casa, que es bueno y es delicioso habitar con mis hermanos, con mis padres, con mis sobrinos, con mis tíos, con las personas que yo conviva. Y el día de hoy corresponde la espiritualidad en el hogar. Como los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios, entonces nosotros tenemos un propósito. Dios nos ha demandado un propósito. El hogar, como nos lo expresaban hace 8 días, el hogar es donde aprendemos y empezamos a amar y a ser amados. Es allí donde se hace realidad la capacidad de darse como persona irreemplazable y de ser recibido como tal, que forma parte de esa familia. En la familia se enseña la espiritualidad, se enseña el temor a Dios reverente. La clave para fortalecer nuestras familias es hacer, hermanos, que el Espíritu del Señor more en nuestros hogares. Entonces, cada uno de los que conformamos ese hogar, y nos vamos a dirigir al Deuteronomio 4:9, con esa responsabilidad como familia, como padres, como abuelos, como tíos, como hermanos mayores, también tenemos esa responsabilidad y nos lo presenta este texto. Dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a sus nietos, a sus sobrinos. Nosotros también tenemos hijos espirituales, ¿no? Aquellas personas a quienes les compartimos, aquellas personas a quienes visitamos ahorita en el proceso que estamos llevando del cuidado pastoral. Ellos se convierten también en nuestros hijos. Ahí hay unas ordenanzas. ¿Cuáles son? La primera, cuídate. Primero, tengo que fortalecerme, yo tengo que cuidarme yo. Hay un texto por ahí que dice que si yo no cuido mi casa, ¿por qué me voy a ir a cuidar en otro lado? Si yo no soy eficiente en mi casa, no puedo ir a llamarle la atención a alguien de afuera, que si yo misma no lo hago. Dice, guarda tu alma con diligencia, es la segunda ordenanza que nos da el texto. Guarda tu alma, no de cualquier manera, es con diligencia. No olvidar lo que ha visto, lo que ha vivido, lo que ha aprendido y lo que ha aplicado. Porque todo lo que yo aprendo tengo que vivirlo para poder enseñarlo y transmitirla a todos, los hijos, nietos, sobrinos, a todos los que están a nuestro alrededor. La espiritualidad en el hogar. Vamos a fortalecer esa parte o vamos a aprender más bien de esta parte. Como padre, Dios nos hace una demanda y es educar y enseñar a nuestros hijos. Ellos son la bendición que Él nos concede. No debemos verlos como una carga económica o una presión sobre nosotros, todo lo contrario. Tenemos que amarlos y educarlos, enseñándoles a ser buenos ciudadanos y hacerles partícipes de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. En una oportunidad yo estuve en una capacitación como en educación cristiana que nos enviaron y había una persona que decía que lo primero que uno tenía que enseñarle a sus hijos, nietos, sobrinos, hijos espirituales era amar a Dios. Amar a Dios. Un segundo elemento que ella decía era con relación a lo de la casa. Amar en su casa. Va en un orden, amar a Dios en mi hogar y luego servir a la sociedad. Pero yo no puedo servir a la sociedad si yo no amo a Dios o si no, yo no sirvo en mi casa. Si yo fui parte de una casa, tengo unos deberes que cumplir y tengo un rol que desempeñar. Entonces es eso, es esa cuestión que nosotros necesitamos aprender. Es responsabilidad de nosotros como las personas que instruyen a los menores en principios morales, en espiritual, enseñarles lo que significa amar y perdonar, una buena base moral y espiritual
les va a ayudar a enfrentar los retos que la vida les presenta. Es de la única manera. Y más adelante vamos a mirar algunas experiencias. Pero ¿qué es esto de la espiritualidad en el hogar? Martica, usted nos ayuda a leer esa partecita. Mire que la espiritualidad viene dada para la familia, para los mayores, para los mayores. El camino por el cual hombre y la mujer, los dos, ¿se acuerdan cómo el diseño divino de la familia viene desde los dos? Cuando Dios dijo no está bien, que no está bueno que el hombre esté solo. Allá venía la demanda, camino por el cual hombre y mujer unidos en matrimonio crecen juntos, ¿cómo? En la fe, en la esperanza, en la caridad y testimonio. O sea, alguien me enseñó hace unos años, cuando yo entré aquí a la iglesia, me enseñaba que nosotros éramos cartas leídas. ¿Dónde estamos? Estamos en casa, los vecinos, y nosotros nos llamamos cristianos, somos cartas leídas afuera. Ese es el testimonio. Si nosotros no damos testimonio a nuestros hijos, ¿qué podemos esperar? Ese es un concepto y nos preocupamos hoy en día mucho por aspectos de nuestro hogar, ¿sí o no? Entonces nos preocupamos por la educación, por el trabajo, por la comida, pero ¿cómo cuidar la vida espiritual de los miembros de nuestra familia? Nos preocupamos por esa parte. Nosotros madrugamos todos los días, pero qué pereza, pobrecito el niño tiene que quedarse acostadito porque es que él madruga todos los días. Entonces el domingo no los hacemos madrugar. No, por eso es que a veces no tenemos los niños aquí constantes en la iglesia, porque los papás nos preocupamos por la educación, pero para que llegues, eso es, si los tienen que levantar a las 4 de la mañana, los levantan para ir a estudiar, pero no los levantan a las 7 de la noche para venir a la iglesia. Entonces es algo, ¿sí?, que se puede considerar. Nos preocupamos por otras cosas, más no nos preocupamos por cuidar la vida espiritual de los miembros de nuestra familia, es la pregunta para nosotros. Y mira lo que dice aquí, tu hogar, el ejemplo familiar que debes cuidar. Tu hogar, el templo familiar que debes cuidar. Y nos da un texto bíblico muy conocido para nosotros que está en 127:1. ¿Qué dice? Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no es el que dirige tu casa, y ahí hay unos verbos. ¿Cuáles son los verbos? El primero, si Dios no construye la casa, ¿cuál es? Construir. Si Él no construye tu casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Ahí hay 3 frases que resaltan y dan sentido a esta verdad. La primera es edificar. ¿Qué es edificar? Ahí dice construir una casa. ¿Cuál es la segunda? Una casa en proceso de construcción. Estamos, como usted dice, si Dios no construye la casa, o sea que estamos pensando que hay una casa en proceso de construcción. Y la tercera es cómo se puede edificar una casa con éxito. Ahí está. Si Dios no lo hace, no. Edificar una familia. La condición para que la bendición del Señor se derrame sobre tu familia y sobre la mía es que te vuelvas a Él de todo corazón. El pastor Wallace, antes de partir, él dejó un video y en ese video decía, reevangelícense, volvamos a Él. Nosotros estamos perdiendo eso que hemos venido aprendiendo. Volvamos, el decir volvamos significa es que lo hemos dejado de hacer. Sí, lo hemos dejado de hacer. Volvámonos a Él de todo corazón. Hoy es el día, hoy. No piensen ayer, no, es que yo ya he hecho muchas cosas, yo no me siento apta, es que he hecho esto. No, hoy es el día volver a los brazos ¿de quién? De quien fundó y diseñó ¿quién? A la familia. Recordemos eso. Este seminario me ha aportado a mí mucho de lo que yo he venido haciendo dentro de mi casa y con mi familia. Cuidar la vida espiritual de tu familia es cuidar de cada uno de sus integrantes. Hay veces nosotros nos hacemos cargo de nuestros sobrinos, de nuestras sobrinas, de nuestros nietos, de nuestras nietas, ¿cierto? Y de pronto creo yo en un momento dado pueda decir, no, pues yo me hago acá con mis 2 hijos y ya ellos verán qué hacen. No,
Si esa persona forma parte de tu familia, tú tienes que cuidarla. Cuidar a cada uno de sus integrantes. ¿Qué les estás dejando? Tu hogar es un refugio seguro. Yo soy del proyecto de escuela de padres del colegio al cual trabajo en la Cumbre. A mí siempre me gustó mucho eso porque es hablarle al padre. Y en los últimos años, 5 años para acá, hemos trabajado este lema. Tu hogar es un refugio seguro. Pero sabemos que es a veces todo lo contrario. Hay veces tenemos que traer los chicos, a veces tenemos que entregarle a chicos a bienestar familiar, porque no se convierte en un lugar seguro. Y desde la pandemia para acá, donde se vio toda la violencia intrafamiliar, pudimos mirar que no, porque allá estuvieron más tiempos juntos, que donde hubiera sido mejor, al contrario, hubiera sido más unidad, es donde se vieron más situaciones complejas. Entonces, tu hogar y el mío debe ser un refugio seguro para todos los miembros de tu casa, para todos, así no sean solamente tus hijos, sean aquellas personas a quienes te has encargado. En ese cuidado pastoral a las personas que visitamos, esas personas debemos de trabajar sobre ellas, que el hogar es un lugar, un refugio seguro. Responde en tu interior, ¿tu hogar es un refugio seguro? Piénselo usted, no se lo conteste a nadie. ¿Estás pensando en que sí, tu hogar es un refugio seguro? ¿O es un lugar en el que de pronto tus hijos, tus nietos y sobrinos quieren escapar? Hay que mirar eso. ¿Estás cuidando a todos los miembros de tu familia? A todos. Hermanos, los que tenemos hermanos. Yo tengo unos hermanos muy complejos, pero yo amo a mis hermanos, yo comparto con mis hermanos. Yo les llevo el mensaje a mis hermanos. Lo que puedo ofrecerles se los doy a ellos, ¿sí? Por ellos forman parte de mi familia. ¿Los estamos cuidando? A veces nos sacan la rabia, ¿cierto? Es tiempo de hacer del culto familiar entonces un hábito. ¿Qué es un culto familiar o altar familiar? Es una pregunta. Yo me hacía esa pregunta, logré captar de los libros que estamos trabajando estos dos conceptos. Un culto familiar, hay que volver al culto familiar, hay que volver al altar familiar, hay que volver a reunirnos y vamos a mirar el cómo. El culto familiar y el altar familiar son prácticas cristianas, no son ritos. Son prácticas cristianas que tienen como objetivo fortalecer los lazos familiares y promover la adoración a Dios. Eso es. Y encontré dos conceptos por separado de culto familiar. Dice que es un momento en el que la familia se reúne. ¿Para qué? Para orar, reflexionar sobre la palabra de Dios y crear un ambiente de amor, perdón y aceptación. Estas actividades pueden ayudar a la familia a crecer espiritualmente y sentirse más unida. Si usted hace esto y usted no lo llamaba culto familiar, llámelo culto familiar. El altar familiar dice que es un lugar de devociones familiares donde los padres instruyen a sus hijos e hijas a reverenciar el nombre de Dios. En la Biblia, el altar era un lugar de contacto entre el cielo y la tierra donde se buscaba agradar a Dios. O sea que yo puedo llamar a ese espacio culto familiar o lo puedo llamar altar familiar, desde que se den esos elementos, donde se den esas características. ¿Cuáles son los elementos que pueden darse en ese culto familiar? Son 3 muy sencillos. A mí me pareció muy chévere el libro que estamos leyendo para esto porque da cosas muy puntuales y muy prácticas y muy sencillas. Y son 3 elementos que usted debe tener en su culto familiar. Y es leer la Biblia, 2, orar y 3, cantar. Nosotros en casa estamos haciendo las 2 primeras, pero desde hoy vamos a cantar. Esta frase que dice al final, dice, recuperar el tesoro perdido de la adoración familiar. Haciendo estas 3 cosas en un tiempo que ahorita vamos a mirar el cómo, vamos a recuperar ese tesoro perdido que es la adoración familiar. La Biblia establece adoración íntima, que es nosotros con Él, que seguramente lo hacemos en la mañana al levantarnos. La adoración familiar y la adoración congregacional. En la adoración, en las 3 se dan estas 3.
En la adoración congregacional se dan otras cosas como la predicación, como la Santa Cena. Esa no la hacemos ni familiar ni en la parte íntima porque esa es pública. Pero estas tres se hacen en esas tres tipos de adoración. La adoración íntima, la adoración familiar y la adoración congregacional. Entonces, recuperemos ese tesoro perdido que es la adoración familiar. No se imaginan cuán enriquecedor se convierte ese tiempo. Y hay una unidad familiar que seguramente ahorita vamos a ver dos pequeños testimonios para ello. Hoy en día nos sacudimos y alrededor nuestro hay mucha perversión, hay mucha dureza, hay mucha insensibilidad. Y empezar a darle tiempo, espacio y lugar que Dios se merece en nuestros hogares nos va a ayudar mucho. Porque ¿saben qué? La familia es un regalo de Dios. La palabra de Dios en Salmos 16:6 dice que es esa hermosa heredad que Dios me ha dado. Eso es la familia. Quizás en los hogares necesitemos restaurar la economía, la unidad, la paz, la armonía, el amor familiar, la consideración. Cualquier situación será restaurada cuando nosotros volvemos nuestro corazón al Señor y desarraigamos de nuestra casa la pelea, la división, la competencia, que no va a aportar mucho. Cuidar la vida de tu familia, espiritual de tu familia, es cuidar a cada uno de sus integrantes. Hagámoslo con responsabilidad y compromiso ante Dios. ¿Sí? Mejoremos esa relación con aquel que da sentido a la vida. Y tu hogar será un lugar de refugio para los integrantes de toda la familia. Es tiempo de hacer del culto familiar un hábito. Y ahí tenemos, ¿qué hacemos en la lectura bíblica? Vamos a leer capítulo por capítulo. No, el pastor nos dice que a veces hay personas que no es bueno aprender a hacer. Vamos a ver Dios qué me tiene para hoy. Y abre la Biblia y lee lo que les llegó. Eso es una dinámica que alguno puede hacer. Yo no sé si es válido o no, pero nos anima este seminario a leer capítulo por capítulo. Y si tenemos niños que sean narrativos para que sea más sencillo para ellos. Leer con entusiasmo interpretación, porque hay textos que uno no entiende, pero uno busca en diferentes versiones y se le hace más fácil. Ahí en la casa leemos los salmos y cuando no entendemos buscamos en traducción lenguaje actual, en nueva versión internacional, en la Biblia de las Américas y entonces logramos captar el mensaje. Leamos con entusiasmo, explicar cualquier palabra que no se entienda. Existe en el diccionario bíblico que hoy en internet lo podemos tener. Aclarar el significado de los versículos claves para mejorar su comprensión. Son como detalles que nos brindan para este elemento. La segunda es ora. Dice, lo puede hacer la figura paterna o materna o la persona que esté dirigiendo, que se designe, o alguien que designe, o por cada miembro de la familia a su vez. Puede ser tú oras por esto, tú oras por esto y podemos rotarnos la oración. Asegurar que oremos juntos. Aseguremos que todos estemos orando en el momento de orar. Orar al menos por algún concepto que aprendieron en el pasaje de las Escrituras. El pastor también nos ha enseñado, en un momento dado nos enseñó sobre orar la palabra, que uno vaya leyendo términos y uno vaya leyendo la palabra o lo que el Señor le va transmitiendo a uno a través de la palabra, de lo que va leyendo. Y el tercero, no aparece. El tercero es cantar. En cantar dice que podemos utilizar los himnarios. Hoy en día hay himnarios para que nosotros podamos cantar. Hay muchos himnos que la mayoría no sabemos o no lo podemos aprender. Lo podemos aprender una canción diaria o la que aprendemos aquí en los domingos o buscamos por internet. Hay muchos medios o grabaciones o a capela. Nosotros no sabemos un poco de himnos, ¿cierto? Acá nos lo han enseñado, uno canta. El que yo siempre canto cuando la gente casi no conoce, estoy compartiendo, es no hay Dios tan grande como tú, o gracias Señor, o tu fidelidad es grande. Entonces, como en ese momentico que cantamos, que nosotros podamos alabar al Señor en ese cántico. Por eso dice, ¿por qué los tres? Porque leer, orar y cantar. Dice que según el relato sobre las prácticas de adoración familiar de los creyentes en las primeras décadas posteriores a los apóstoles, el primer registro de la adoración familiar cristiana describe ese patrón: leer, orar y cantar.
alabanzas a Dios. Y que la Biblia enseña que las actividades que se hacen en la adoración privada, adoración familiar y congregacional coinciden en leer, orar y cantar. Entonces es como la explicación. Otras actividades que uno puede idearse dentro de ese culto familiar es memorizar versículos, que es muy bueno. O juegos bíblicos como el primero que encuentre el texto X o Y. O preguntas y respuestas bíblicas. ¿Sí? O ¿qué entendiste tú? ¿Cuál versículo te llama la atención? O así lo hacemos en casa. ¿Qué beneficios trae una vida espiritual en familia? Ahí hay algunos: auténtica experiencia espiritual, correctas decisiones para elegir el mejor camino, reconocen el código ético, moral y principios bíblicos para la vida. La palabra de Dios sembrada en un niño no llega vacía, esa está ahí, no regresará vacía. Guiará a la familia y le servirá de norma de conducta, fuente de inspiración y sobre todo le enseñará el camino para acudir a Dios en los momentos difíciles. La seguridad en cada miembro de la familia, protección y prevención a situaciones difíciles que se les presenten, adquirir un estilo de vida de escucharnos unos a otros, constancia en buscar a Dios en todo tiempo, alcanzar una relación con Dios y con cada miembro de la familia que transmite vida, alegría, gratitud, paz, esperanza, ilusión y fe. Son demasiados beneficios. Se sacaron 9, pero son demasiados. Llámame a son demasiados beneficios, son 9, pero si usted se pone a pensar todo lo que logra con un culto familiar, con un tiempo. ¿Qué recomendaciones nos dan para el culto familiar? Yo coloqué hay varios, pero el libro que leíamos daban 3, que es la brevedad, ¿sí? La brevedad de hacerlo, que no sea tan extenso. Dice, considerar un mismo lugar, un tiempo disponible y un espacio constante y permanente. Tiene que tener esas 10 para que haya disposición y disponibilidad. Que ustedes tengan, nos vamos a reunir en la sala, en el cuarto, en este espacio, en el tiempo, puede ser en la mañana, en mediodía si se encuentran y en la noche, pero recuerden que tiene que ser donde estemos todos. No dejemos por fuera a nadie. Eso es bueno. Invitar a todos los miembros de la familia, adultos, ancianos, niños y adolescentes. No, es que yo ya tengo sueño, entonces hagan antes de que se vaya a acostar. No exceder en el tiempo. Yo coloqué ahí suficiente 30 minutos, pero 30 minutos es demasiado. Si hay niños son demasiados, son 10, 15, 20 minutos. Ya si somos adultos, como en el caso mío, pues nosotros sí lo hacemos como entre 25 y 30 minutos. No usar el espacio para regañar o discutir, ¿sí? Pero sí para exhortar. Participación activa de todos, pongamos a leer antifonal, verso por verso, abrir un espacio para escuchar a todos situaciones que hayan vivido en el día, si fue en la noche, o si fue a mediodía, cómo va la jornada, o si fue en la mañana, cómo estamos preparados ese día. Todo lo que vaya a haber, siempre hay que compartir lo que han hecho, las peticiones, logros, avances, consultar inquietudes, dudas. No requiere una preparación, sino que usted se va leyendo libro por libro. Los salmos y los proverbios, o un texto bíblico y un salmo y un proverbio. Pero hay que considerar esas. Ahorita Adriana, la familia Santa, va a compartirnos una experiencia de la familia de ellos. Les comento que Sofía, cuando le he dictado clase a Sofía Santa, me sorprende. Porque es una niña que parece que supiera Biblia, parece que supiera Biblia, y me encanta mucho cuando ella puede hacer esa retroalimentación en medio de la clase. Y no solamente Sofía, acá también estaba asistiendo un niño llamado Dylan, y en una oportunidad compartimos un espacio con una familia nuestra, y el niño nos contó la historia que los maestros le habían contado acá. Contó la historia hermosa de lo que la maestra le había enseñado. Él la contó, y no solamente la contó, les predicó lo que había aprendido acá, y era la historia del necio y el sabio. Entonces, los niños nos hablan, nos dan testimonio de lo que Dios empieza a hacer en ellos. Y yo estoy segura, sin preguntarlo, solo lo supe ayer, sí, que ellos hacen altar familiar, hacen culto familiar, tienen encuentro con Dios en sus hogares. Entonces, a mí cuando me llama la atención, entonces pregunto, y eso me impacta.
En mi casa lo estamos haciendo. El Señor nos ha abierto puertas, nos ha cerrado puertas y nos ha unido mucho como familia. Y lo hacemos en ese momentico, lo estamos haciendo los cuatro. Cuando estamos con Magnolia y María Fernanda, como ahora 8 días, lo hacemos con ella. Entonces, todos los miembros los involucramos y todos tenemos que participar. Y ha sido de bendición para nosotros mostrar hoy que eso que veníamos haciendo, aunque nos falta lo de cantar, vamos a organizarlo ya, lo del canto, ha sido una bendición para nosotros como familia. Entonces vamos a escuchar a la familia Santa. Buenos días. Bueno, la intención pues que tenían para con la familia Santa era pues poder compartir como el testimonio referente como a lo que ha vivido Sofía en su proceso de crecimiento, ¿verdad? Y Juan Manuel, que son nuestros hijos. Bueno, digamos que tiene más presente a Sofía porque Juan Manuel es como más tímido, pero Sofía es como más abierta para dirigirse a los demás. Entonces, pues primero, parte de la necesidad de nosotros como creyentes, también poder impartir el conocimiento y que también nuestros hijos puedan conocer de Jesús y del Evangelio, ¿verdad? La palabra que tenemos como rema, pues que mi familia y yo serviremos al Señor, eso es una palabra que debemos tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque creo que es lo más importante, poder dejar a nuestros hijos el conocimiento de Dios. No solamente enseñarles cosas de la vida cotidiana, sino el poder ser agradecidos con lo que Dios nos da día tras día y que ellos puedan enfrentar su vida a través de lo que es la palabra, ¿sí? Porque sabemos que se van a enfrentar en situaciones difíciles más adelante y solamente lo que ellos tengan en su corazón a través de ese conocimiento de Dios, pues van a poder enfrentarse de la mejor manera. En este proceso de crecimiento, digamos, de Sofía y de Juan, pues nosotros hemos buscado herramientas para instruirles en ese proceso de desarrollo. Hay varias herramientas que nos han ayudado, por lo menos hay una que nos gusta mucho, se llama Superlibro. En el Superlibro, pues Sofía pueden ver historias de la Biblia que pueden poner en práctica en su vida normal, aprenden con ¿cómo se llama? Animación, ¿sí? Al final el mensaje es contundente porque a la final el niño en una situación de su vida cotidiana la aplica a su vida, o cuando de pronto está en una clase ya como que la trae a colación y ya la tiene presente. Es una de las cosas que nos ha ayudado. También en el altar familiar se hace se llama un seguimiento a uno de las herramientas que utilizamos que se llama Mi Primera Biblia. Mi Primera Biblia es una Biblia para niños donde también a través de videos se da la enseñanza, se muestra pues el tema que se necesita aprender para con los niños y al final pues nosotros como padres también si tienen algunas dudas pues se las resolvemos. Esa ha sido como la forma en que nosotros hemos podido instruir a nuestros niños. Hay otra Biblia, mi Biblia infantil. Esa mi Biblia infantil también tiene actividades donde pues ellos al final, digamos, del texto o del video pueden desarrollar en familia y pues aprender lo que se desea, ¿verdad? Bueno, ahí también algo que decía Nancy muy importante es de pronto en toda la semana ellos han venido madrugando, el día domingo no quieren levantarse, Juan Manuel es uno de los que más les gusta dormir y entonces pararlo de la cama es una cosa compleja, pero a la final creo que es necesario levantarlos de la cama, traerlos al culto para que ellos puedan aprender de lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Participar de las escuelas dominicales, traerlos a las cantatas. Digamos que eso es lo que uno puede sembrar en nuestros hijos, porque yo sé que el día de mañana Sofía y Juan crecerán, se irán a constituir sus hogares y lo que más importante les va a quedar a ellos es ese mensaje que uno les ha sembrado en su vida, ¿sí? Eso es creo que lo más importante que pues nosotros como padres hemos hecho. Y otra de las cosas pues que nosotros debemos hacer no solamente ahí en el altar familiar, sino también en nuestro día a día. Pues ellos están todo el tiempo observándonos cómo actuamos, cómo nos enfrentamos a la vida, cómo asimilamos situaciones difíciles familiares, no sé, de pronto en el momento que
tengamos una situación difícil, por ejemplo, como andar en un carro y que alguien nos cierre, cómo enfrentamos esa situación. Entonces ellos todo eso lo van a evidenciar, ¿sí? Cómo nosotros nos sentamos a la mesa, de pronto cómo hablamos del prójimo o cómo bendecimos a aquellas personas que tienen una necesidad, cómo de pronto el chico ve que uno puede colaborarle a una persona que tiene una necesidad. De esa manera creo que también bendecimos la vida de nuestros hijos, ¿vale? Ese es como el testimonio que puedo decir de Sofía y de Juan Manuel. De su hogar. Para finalizar, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por qué, si Dios está en todas partes, porque a veces no lo podemos sentir o no podemos verlo? Entonces nuestra hija nos va a explicar un poquito eso y nos lo va a aclarar. Hola hermanos, hoy es viernes esta mañana y como dijo mi mamá, Dios está en todos lados, pero ¿qué crees? Dios se manifiesta en todos lados, porque Dios solo se manifiesta donde se le habla, se le clama, donde se le da la oportunidad. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca habías aprendido. Dios es un caballero, Dios te va a dar vivir como tú quieras, pero luego no le eches la culpa a Dios por las malas decisiones de los corazones corrompidos. Dios ¿qué tiene que ver? Una pregunta, ¿tú dejarías entrar a una persona a tu casa sin tu consentimiento? No. Pues no, ¿verdad? Pues no, Dios no puede entrar a un corazón que no se le da la oportunidad de vivir. Este caminar es por fe, que hay que aprender, que es más aventurado creer sin ver. Por ejemplo, yo no creo porque veo, yo creo porque en Él creo. En mi casa, aquí, en la iglesia, me han enseñado a creer en un Dios suficiente para mi vida. En familia, Dios les bendiga. Amén. Amén. Son testimonios de vida y de fe. Por eso Sofía, y nos lo cuentan sus papás, lo hace. Pero no es solamente que ellos están sembrando en ellos, pero también en ellos mismos como padres y en lo que ellos pueden ver dentro de la sociedad. Finalizando aquí unas promesas de Dios para tus hijos, tus nietos, tus familiares. Está en Salmo 121, 7, 8. A mí me fascina el Salmo 121 porque habla de alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nos enseñaba un pastor que uno tiene que mirar al cielo y por eso se da la bendición. Y al final dice, el Señor te librará de todo mal, Él cuida tu vida, el Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Es una bendición que nosotros le podemos entregar a Dios la vida de nuestros hijos, porque Dios los tiene a ellos en control 24/7, 24 horas. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Tesalonicenses 3:13. No tengas miedo porque estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces son promesas de Dios para nuestra familia. Que Dios nos bendiga. Mi hermano quiere hablar. Micrófono. Perdón. Prendelo. Prendelo. Vida eterna. Nosotros aquí en Cali tenemos un ejemplo de las familias unidas en oración. Yo oigo la emisora Carvajal y en la emisora Carvajal se ora a las 6 de la mañana y se ora a las 12 de la noche, ¿sí? Y la familia, don Alberto, que fue el fundador, inició
Entrégale a cada uno. haciendo tarjetas en su casa con un tarjetero, y hay que ver lo que hoy en día es Carvajal, ¿no? Y hay otra familia aquí que es la familia Cardona, ¿no? Los que eran dueños de la 14, y mire que vino un viento Bueno, y se... bueno, mi hermano. Mi esposo les va a entregar una oración para la familia. Vamos a terminar leyendo juntos esta oración. Y para que tengamos tiempo es bajar a tomar el café, de poder compartir un poquitico allí antes de prepararnos para el culto. Es oración por mi familia y vamos a orarla. Dice: Señor, en el nombre de Jesús, en este día vengo a ti, presentándote a cada uno de los que conforman mi hogar. Deposito en tus benditas manos todos los miembros de mi casa para que los cuides, para que los libres del mal, para que te conozcan, te amen y se dejen guiar por ti en todas las cosas que hagan. Oro, Señor, para que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sea la que reine en mi casa. Oro para que tú seas el centro de mi hogar, para que cada uno de los miembros de esta casa te conozcan, te sirvan y que el propósito tuyo en cada uno de ellos se cumpla, Señor. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por la obra que has comenzado a hacer en mi casa. Gracias, Señor, porque todo plan contrario al tuyo queda sin efecto este día. En Cristo Jesús. Amén.